Les comento que el tema del día de hoy se llama ¿Cómo encontrar a Dios? Y pues bueno, vamos a dar inicio a este devocional, hermanos, una vez que hemos orado. Recuerde que constantemente estamos poniendo ahí en el chat, nuestra hermana Claudia García Jacoboff nos apoya. Vean ustedes en la parte superior del lado derecho, en la esquina del lado derecho arriba, está el chat. Ustedes pueden encontrar ahí los datos que dice lunes 27 de julio noche. Viene el nombre del tema, cómo encontrar a Dios, y luego vienen los versículos que vamos a estar estudiando, los pasajes bíblicos propiamente que vamos a estar estudiando el día de hoy, para que por favor puedan tener a la mano su Biblia y puedan estar ahí esgrimando la palabra, buscando sus versos, para que de esa manera venga la información genuina de la palabra de Dios. Amén. Entonces, el día de hoy vamos a empezar leyendo en el Salmo número 24. Voy a compartir la pantalla para que ustedes lo puedan seguir. Y hay una pregunta muy particular antes de iniciar. Quiero preguntarte, ¿cómo te encuentras con Dios el día de hoy? ¿Cómo puedes encontrarte verdaderamente con Dios? ¿Cómo nos encontramos tú y yo con Dios? Y esto nos lo va a dilucidar la palabra de Dios, nos va a mostrar efectivamente cómo nos podemos encontrar con Él y cómo debemos encontrarnos con Él. Entonces, vamos a iniciar con el tema propiamente, leyendo el Salmo número 24, y dice la palabra de Dios: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Amén. Dice: alzad, oh puertas, sus cabezas, y álcense ustedes, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Amén. Esto es lo que vamos a estar estudiando en este momento, hermanos, y esto es lo que propiamente nos va a dar la respuesta de cómo podemos encontrarnos con Dios. Y quiero decirles que es un privilegio enorme el poder encontrarnos con Dios. Es un privilegio fabuloso. Ustedes y yo ya tenemos que reconocer que somos privilegiados, hermanos, porque en este momento nos estamos encontrando cara a cara con Dios. ¿De qué manera? Entrando por las puertas de bendición, ¿verdad? Por sus puertas con acción de gracias, con acción de alabanza, y entonces ahorita estamos ingresando propiamente en el momento en que nos hemos puesto de acuerdo en la primera oración, ustedes y yo, empezamos a entrar a ese lugar santísimo, a ese lugar donde Dios, ¿verdad?, se manifiesta en la misma presencia de Dios. Entonces es un privilegio enorme que podamos estar ahorita delante de la presencia de Dios. Y como David comienza este salmo en una recordatoria de quién verdaderamente es Dios, y él hace una observación muy clara, David, a través de la inspiración del Espíritu Santo, la inspiración divina para haber escrito este salmo, porque él reconoce que es un creador poderoso. Y dice ahí en el versículo 1 que acabamos de leer: del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos la habitan. Entonces, tú y yo, ¿verdad?, somos propiedad de Dios, primariamente porque somos creación de Dios.
Ujú. Entonces, también termina el Salmo recordándonos que Dios es un rey de gloria. Leímos por 5 veces, hermanos, 5 veces, cómo el rey David se refiere al Dios Todopoderoso, al Eterno, como el rey de gloria. Lo pudimos leer en el versículo 7, 8, 9, 10, y en el mismo 10 vuelve a repetir que Él es el rey de gloria. Amén. Es algo interesante recalcar y hacer notar, hermanos, porque cuando la palabra de Dios se repite a un concepto en particular, un tema en particular, es porque Dios quiere verdaderamente realzar esa condición para que tú y yo tengamos una referencia muy clara de quién verdaderamente es el Rey de Gloria. Y entonces nos lo repite 5 veces. Él es el Señor Todopoderoso. Él es el Rey de la Gloria. Y ese es el Rey, y ese es el Dios en el que tú y yo hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza. Es el Dios que se ha convertido ahora en la roca de nuestra salvación, ¿verdad? Él es el que ha venido a ser nuestra roca que cimenta nuestra vida, sobre la cual, sobre esa roca nosotros podemos edificar propiamente nuestra vida de una manera correcta. Entonces, fíjense bien que a la luz de la impresionante naturaleza de Dios, porque es impresionante la naturaleza de Dios, el carácter divino de Dios es impresionante, es fabuloso, hermanos. David hace una pregunta muy particular que en este momento quisiera que tú pudieras también hacértela. Y dice, ¿quién puede subir al monte del Señor? Recuerden que el monte del Señor es el monte Sinaí, que es el lugar, ¿verdad? Es santo, a donde el mismo Dios le dice a Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando es santo. Y estaba justamente ahí en el monte de Sinaí. Pero actualmente nosotros no podemos ir al monte de Sinaí para encontrarnos con Dios, ¿verdad? Pero espiritualmente ahora tú y yo podemos entrar al lugar santísimo que Dios ha abierto para que tú y yo podamos entrar con seguridad y con confianza por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para ti y para mí, la pregunta más cordial o más completa, correcta, sería, ¿quién puede llegar o entrar al lugar santísimo? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Dice el versículo 3 del Salmo 24. Y pues la respuesta es solo aquellos que son totalmente puros. Dice la palabra de Dios en el verso 4. Solo el de manos limpias y corazón puro, el que no adora ídolos vanos. Esos son los que pueden entrar a la presencia de Dios, al lugar santísimo, ¿verdad? A ese monte alto, a ese monte del Señor. Pero honestamente, hermanos, tú y yo sabemos que nadie que siga vivo, que esté en este estuche, en este cuerpo, puede vivir así. ¿Cómo? Con manos limpias y un corazón puro 100%. O sea, los totalmente puros, los perfectos. Entonces, esto nos desbancaría completamente para que tú y yo pudiéramos entrar a la presencia de Dios, ¿verdad? Solo por medio de Jesús. Y aquí viene la gran verdad del por qué tú y yo hemos confiado en Jesucristo, porque hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Él. Porque solo por medio de Jesús podemos ser hechos santos y acercarnos a Dios con confianza. Solo por la sangre de Jesús. Jesucristo mismo dijo en Juan 10:10, en Juan 10:14, perdón, 14:6, perdón. ¿Qué dijo Juan en Juan 14:6 nuestro Señor Jesucristo? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, el Salmo número 24, allí en el versículo 4, dice que aquellos que adoran a ídolos falsos, a dioses falsos, ¿verdad? Que adoran otra cosa que no sea Dios, aquellos que depositan su fe y su confianza en algo o en alguien que no es Jesucristo, el Dios vivo y verdadero, desgraciadamente no pueden entrar a ese lugar santísimo, hermanos. Entonces tú y yo podemos acercarnos al trono de la gracia y con confianza, con seguridad, que es lo mejor, ¿verdad? ¿Por qué? Por la sangre de Cristo, porque hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza en Cristo Jesús. Y esa fe es lo único que nos puede
permitir entrar a ese lugar. Romanos 5:1 lo hemos declarado muchas veces y se los vuelvo a declarar. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos lleva a entender que ahora tú y yo somos justos delante de Dios. ¿Cometemos errores? Sí. ¿De repente se nos va la hebra? Sí. ¿Fallamos? Sí. Pero la sangre de Cristo es poderosa para volver a limpiarnos de maldad, de pecado, en cualquier momento cuando nos queramos acercar al trono de la gracia diciendo, Señor, perdóname, he fallado, pero Cristo, por su sangre, me ha perdonado y tenemos acceso. Entonces, dice el versículo 14 de Hebreos 10, porque con un solo sacrificio, o sea, el sacrificio perfecto de Jesucristo, ha hecho perfectos para siempre a los que Él está santificando. Tú y yo venimos a ser santificados por el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces lo que podemos decirle en este momento a nuestro Señor es decirle, deseo encontrarme contigo. ¿Tú tienes ese deseo de encontrarte con el Señor? ¿Con el Dios Todopoderoso? ¿De tener acceso hasta ese lugar santísimo? Díselo. Señor, hoy quiero encontrarme contigo. Dame la oportunidad nuevamente. Y en ese lugar muéstrame a través de tu Espíritu Santo si mis manos están limpias y mi corazón es puro. Si el Espíritu Santo de Dios llega y te hace una referencia en cuanto a tu condición, puedes decirle, Señor, perdóname. Si el Espíritu Santo te muestra que has cometido algún error en este tiempo y que no has pedido perdón, que no has llegado al punto en donde el Señor limpie tu vida en esa área, solamente te basta decirle, Espíritu Santo de Dios, muéstrame si mis manos están limpias y si mi corazón es puro. Si no es así, límpiame. Santifícame con tu verdad. Tu palabra es verdad y por eso nosotros tenemos que llegar a estudiar la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios, para que esta bendita palabra sea la que nos santifique delante de Dios, al empezar a hacer lo correcto, al ser redarguidos, al ser instruidos o hasta al ser corregidos, para que lleguemos delante de la presencia de Dios con manos limpias y un corazón puro. En este momento yo te puedo decir que tú puedes verdaderamente levantar una oración y decirle, Señor, perdóname. Perdóname en el momento en que yo he pecado, que yo he fallado. Perdóname, límpiame, lléname una vez más de tu Espíritu Santo. Recuerden que cuando la unción del Espíritu Santo llega a nuestra vida, como es este momento, Dios empieza a podrir yugos, romper cadenas, destruir las obras de maldad que el enemigo haya hecho en nuestras vidas y, sobre todo, a darnos el perdón y a liberarnos para seguir caminando hacia el camino correcto y sobre el camino correcto que es Jesucristo. Amén. Esto nos lleva, hermanos, a tener un acto de fe, porque todo esto es por fe. Recuerden que el aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas es un acto de fe. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que esperamos, convencidos de lo que no vemos. Ciertamente esperamos que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que la sangre de nuestro Señor Jesucristo sea lo suficientemente poderosa para limpiarnos de toda maldad, de todo pecado. ¿Y cómo nos puede convencer eso? ¿Cómo podemos estar convencidos de que verdaderamente Dios nos ha perdonado y nos ha limpiado de la maldad y del pecado? Tenemos que estar convencidos aunque no sepamos de bien a bien cómo fue, aunque no sepamos cómo sucede esa situación, aunque no podamos ver, pero lo único que sí podemos es declarar que la sangre de Cristo tiene poder y tiene poder para limpiarnos verdaderamente. Ese es un acto de fe. Y esto lo vamos a ver en el pasaje bíblico del Evangelio según Marcos, en el capítulo 5 del versículo 21 hasta el capítulo 6, versículo 6. Y lo vamos a leer, hermanos. Déjenme compartir la pantalla porque ayer me pasó justamente esto, que en la segunda parte no lo compartí, pero hoy sí. Y dice la palabra de Dios en Marcos 5:21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo,
y luego que le vio, se postró a sus pies. Di conmigo, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguían una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Dice la palabra de Dios en el versículo 26, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. ¿Esto les habla de fe, hermanos? Seguramente sí, ¿verdad? Dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Repite conmigo y hazlo para ti en este momento. Dios te está diciendo a ti en este momento. Cambia el punto de hija, la palabra de hija, por tu nombre. Y di tu nombre en este momento. Di conmigo. Yo voy a decir Luis Fernando, pero tú di tu nombre. Luis Fernando, tu fe te ha hecho salvo. Ve en paz y queda sano de tu azote. Amén. Esa es palabra para ti. Y mientras él, o sea, mientras nuestro Señor Jesucristo aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, ¿cómo se llamaba? Jairo, ¿verdad? Diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, ¿a quién? A Jairo. Ajá. No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndoles se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas alrededor enseñando. Hermanos, este pasaje bíblico nos da una gran enseñanza de lo que viene a ser el acto de fe. Lo que tú y yo tenemos que aprender a estar ejerciendo constantemente. Un acto de fe. ¿Y de fe en quién? Precisamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo.
Hoy te quisiera preguntar, recuerden que muchas preguntas necesitamos hacernos porque tenemos la necesidad de generar esos comentarios para poder entender todo esto que el Señor nos está dando. ¿Estás luchando con algún problema crónico en tu vida que parece no mejorar? ¿Estás luchando con alguna situación muy particular que tal parece que no mejora? A lo mejor una enfermedad, a lo mejor tu condición económica, a lo mejor tus relaciones personales, a lo mejor tu condición propia de autoverte a ti. ¿Te has sentido alarmado y embargado por el miedo? Pues en este pasaje, hermanos, vemos cómo nuestro Señor Jesucristo responde ante estas situaciones. Fíjense bien que en el Nuevo Testamento vemos el extraordinario sentir de la gente que estaba conociendo a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Juan 1, en la primera carta de Juan 1:1, escribe el apóstol Juan acerca de la palabra de la vida, de la que hemos oído, ¿eh? Y hemos visto con nuestros propios ojos, la cual hemos tocado con las manos. Esa palabra de vida es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Lo pudimos ver en este pasaje bíblico que acabamos de leer, porque vemos no solamente cómo el Señor sana a la mujer con flujo de sangre por 12 años, que estaba en una condición muy, muy severa. No solo vemos que a Jairo le dice constantemente, no temas, solamente cree, ten fe. Y vemos cómo levanta a una niña de la condición de muerte, ¿verdad? Y vemos también cómo sana a otras personas. Entonces, la gente que entraba en contacto con Jesús parecía percibir que entraban en la presencia de un Dios santo. De hecho, vemos a Jairo al principio en el versículo 22 de Marcos 5, cómo se arroja a sus pies, se postra a sus pies. ¿Por qué? Porque considera que Jesucristo es el Dios verdadero. Está delante de la presencia del Dios vivo, del Dios santo. La mujer enferma se arroja a sus pies, toca el borde de su manto. Para poder tocar el borde de un manto, de un vestido, ¿verdad? Lo único que podemos, o más bien lo que tenemos que hacer es postrarnos para poder tocar el manto, el borde. Y eso precisamente es lo que hizo esa mujer. Allí en el versículo 33. Aquella mujer llevaba sufriendo una enfermedad crónica 12 años, hermanos, la cual era incurable en aquella época, porque ella había gastado toda su fortuna. Y dice, y antes le iba peor. En vez de mejorarse cada día, estaba siendo peor. Pero oyó hablar de Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a generar en la vida de la gente que aún no conoce de Jesús. Que escuchen de Jesús, que tú y yo seamos capaces de predicar el amor de Dios, de predicar a Jesucristo, de predicar el evangelio de vida, el evangelio de paz. Entonces, oyó hablar de Jesús y respondió con fe. Ella pensó, dice, si tan solo le toco el borde del manto, ¿verdad? Porque pensó para sus adentros, si logro siquiera tocar un poco de su ropa, quedaré sana. Eso es fe, hermanos. Ella iba convencida. Y no propiamente fue por el hecho de tocar el manto, sino por la fe que la llevó a hacer esa acción. ¿Qué es lo que Dios te manda a hacer de repente? Que tú sientes en tu corazón que tienes que hacer para acercarte a Dios. Y que verdaderamente tú sientas la presencia de Dios. Entonces, en ese preciso instante, cuando ella hace y actúa y ejecuta su acto de fe y toca, ¿verdad?, el borde del manto de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios que al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Entonces, el contacto con Jesús tuvo un impacto profundo en mucha gente. Tú y yo que hemos tenido el contacto con nuestro Señor, cuando el día que Dios tuvo misericordia de ti, el día que tuvo misericordia de mí y salió a nuestro encuentro y tuvimos ese contacto con Cristo, fue tan profundo que se genera un parteaguas de nuestras vidas. Es un antes de Cristo en nuestra vida. ¿Cómo te comportabas antes de conocer esta verdad? Cada quien estábamos muertos en nuestros delitos y pecados.
Y es tan profundo ese impacto que nos trae a la resurrección. Y nacemos nuevamente a la vida, pero ahora a la vida espiritual, a la vida verdadera, a la vida eterna. Y en ese preciso instante vemos la misericordia de Dios y nos transforma. Empieza una transformación en nuestra vida. Y ahora somos nuevas criaturas. Empezamos a tener una vida diferente a como éramos antes. Ahora estamos vivos. Dios nos resucitó. Ya no estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cristo nos perdonó. Y en ese sentido venimos a la vida verdadera, a la vida que vale la pena ser vivida. Entonces, cuando le dice, vete en paz y queda sana de tu aflicción, que fue lo que les pedí que por favor repitieran conmigo, es porque en ese preciso instante el Señor te está diciendo, cuando tú tienes el choque con Dios, ese contacto, ese impacto con el Señor, y provoca una profunda condición en nuestras vidas, una transformación, es cuando Él nos dice, vete en paz, ven en paz, ya no peques más solamente, y queda sano de esa condición en la que tú estabas. Y empiezas a experimentar sanidad y empiezas a experimentar una libertad y una serie de cosas que te traen a una vida nueva. Amén. Y gloria a Dios. Fíjense, para esa mujer el dolor de los 12 años pasados, esos 12 años que pasó, fueron reemplazados por la paz y la libertad y sobre todo la condición de la vida eterna, la salvación. ¿Qué mejor regalo podemos tener en esta vida que la salvación y vida eterna? Por solamente un impacto con Dios, con un acercamiento con Dios. Y es por eso, ¿verdad?, que es de la manera en que nos encontramos con el Señor, a través de Jesucristo. Es el único camino, hermanos. Entonces, no importa lo que sea con lo que tú estés luchando en este momento en tu vida, no importa cuánto tiempo lleves sufriendo, extiende tu mano a Jesús, como lo hizo aquella mujer, para que te ayude, para que te levante, para que te libere de la condición en la que estás. Por otro lado, vemos cómo la hija de Jairo, ¿verdad?, tuvo la experiencia más extrema del impacto de encontrarse con Jesús, cuando fue traída de vuelta a la vida. Debió haber sido un choque increíble. Esa niña ya estaba muerta, pero tuvo esa experiencia de encontrarse con nuestro Señor. ¿Y con quién fue? ¿A través de quién fue? De Jesucristo. De hecho, había una conmoción y un lamento. Le decían que ya no molestara más al maestro, a Jesús. Pero Jesús le dice, no tengas miedo, cree solamente. ¿A quién se lo dice? A Jairo. Pero hoy te lo digo a ti, y te lo dice Dios mismo a ti. Cree solamente, no tengas temor. Porque cuando el Espíritu Santo de Dios se hace presente en tu vida, cuando Dios mismo se hace presente en tu vida a través de su Espíritu Santo, se hace presente el amor de Dios. Y donde está el amor de Dios, no puede haber temor. El amor de Dios echa fuera todo temor de nuestras vidas. Jesús le dijo a Jairo que la niña no estaba muerta, sino que dormía, puesto que Jesús iba a resucitarla. Su muerte no era más permanente que quedarse dormida. Hoy quiero decirte que es exactamente lo mismo que un día tú y yo tenemos que experimentar físicamente. Un día tendremos que morir a este cuerpo físico. Pero quiero decirte que esa muerte para nuestro Dios no es más permanente que quedarnos dormidos. Así como cuando tú y yo vamos a la cama en la noche y dormimos y al otro día despertamos, justamente para Dios en Cristo Jesús es la misma condición de nuestra muerte física. Es como quedarnos dormidos y en el momento en que despertemos volveremos a la vida, pero a la vida eterna en Cristo Jesús. Gloria a Dios, ¿verdad? Esa es una bendición que ahora tú y yo tenemos. El apóstol Pablo, como Jesús, usó el término también de estar dormidos. Cuando caes en un sueño profundo, hermano, lo siguiente que ves es la mañana, el nuevo despertar. Y te lo vuelvo a repetir, cuando morimos en Cristo, lo siguiente que veremos es el nuevo despertar en la presencia de Dios. Es estar directamente en su presencia, cara a cara con Él. Y no porque hayamos sido buenos, lo he repetido muchas veces,
sino por los méritos que nuestro Señor Jesucristo nos imputó cuando creímos en Él, cuando creímos en la cruz del Calvario, cuando creímos en su muerte y en su resurrección. Ahora tú y yo tenemos esa gran bendición. El día que tú y yo partamos con el Señor, lo siguiente que vamos a ver de inmediato va a ser el rostro divino de nuestro Señor, la luz divina, la presencia, el Shekinah en toda su magnificencia. Allí ya no va a haber dudas, ya no va a haber misterios, ya no va a haber nada que nos impida más que gozar la presencia de Dios. Entonces, Jesús se llevó consigo a los 3 discípulos en cuya fe podía confiar, además de los padres, obviamente. Espero que siempre nuestro Señor Jesús nos diga, ven conmigo para que veas lo que voy a hacer, porque yo sé que tú crees en mí. Y yo te digo que cada vez que tú tengas una experiencia en Cristo, es porque el Señor ha creído y sabe que tu fe te alcanza para ver los milagros de Dios. Cada vez que tú y yo levantamos una oración, hermano, Dios está viendo nuestra fe puesta en Él. Hemos orado por un joven, Rodrigo Rivera. Sigue en estado de coma, pero seguimos orando por él, porque nuestra fe nos alcanza para declarar que puede haber un milagro y que si Dios quiere, va a ser un gran milagro. Y no solamente en la vida de Rodrigo Rivera, en la vida de César Monroy Tavera, en la vida de todas las personas que hemos orado. En este momento, en la vida de la hermana Hilda Eduardo Peña, que está crítica la situación ahorita. Está grave, pero nosotros creemos que Él puede hacer un milagro. Y si no lo hace, hermano, nosotros creemos que fue porque realmente es el tiempo para Dios, para llamar a esas personas a su presencia. Y la gloria sea para Él. Amén. Entonces, fíjense bien que no hay nada súper espiritual acerca de Jesús. Él era muy práctico, era una persona práctica, hacía las cosas como se deben hacer. Simplemente después de que levanta a la niña de la muerte, les da órdenes para que le dieran de comer a la niña, ¿verdad? Simplemente podemos ver que nuevamente este relato y como muchos otros relatos de la palabra de Dios empiezan por el miedo y terminan con la fe. Cuando van y le dicen, Jairo le dice a Jesús, Señor, mi hija está grave. Seguramente él fue con miedo, con un miedo de que su hija muriera. Y eso lo hizo acercarse a Dios. La mujer con el flujo de sangre iba con miedo de que posiblemente su sangre no parara en su hemorragia. Iba con miedo, pero acaba con la fe, o sea, acaba teniendo fe, llevando Jesucristo a la fe a esa gente. ¿Y qué termina haciendo? Lo que viene Jesucristo a hacer. Romper las obras del enemigo, destruir yugos, podrir cadenas, libertarnos, darnos sanidad, expresarse en su magnitud completa a través de su obra milagrosa, de la condición que sus manos pueden hacer, ¿verdad? Entonces, cuando la gente vio lo que Jesús hizo, se llenan siempre de asombro, de miedo, de temor, porque cuando no alcanza uno a comprender las cosas milagrosas que Dios hace, la gente que no conoce la palabra, que no conoce la naturaleza divina de Dios, se asombra y tiene temor porque no es lo común y se maravilla. Por supuesto, igual que hoy en día, no todo el mundo tuvo esa reacción de maravillarse. Mucha gente de repente ve que Dios hace un milagro y lo primero que hacen es atribuirle la sanidad de alguien a la capacidad de los médicos, a la condición de las medicinas, a que se le atendió a tiempo o a que no sé qué otra cosa pudo haber pasado. Otras personas rezan a sus ídolos y piensan que el ídolo fue el que libertó a esa persona o la trajo a sanidad o hizo el milagro, ¿no? Pero quien verdaderamente hace todas estas cosas sobrenaturales, poderosas, es ese Dios, el Rey de Gloria. Entonces, muchas personas comienzan a burlarse, no solamente de Jesucristo, que es con el primero que se burlan, o contra el primero que se burlan, sino muchas veces se burlan de nosotros, ¿verdad? Otros se escandalizan
a causa de Cristo. ¿Cuántas veces tú has llevado la palabra de Dios y de repente la gente hasta se escandaliza? Y tú eres cristiano y empiezan a vernos como raros, ¿verdad? Justamente nuestro Señor Jesucristo hace un análisis de cómo en su propio pueblo, con su gente, con sus parientes, hijos de María, sus medios hermanos, sus familiares cercanos, ¿verdad? Declaraban, este no es un profeta, nosotros lo vimos crecer, él era un carpintero, ahora ya se siente no sé qué. ¿Cuántas veces te han dicho, ahora porque ya empiezas a leer la Biblia ya te sientes muy, muy santo, ¿no? Pues gracias a Dios el Señor nos ha santificado y nos seguirá santificando a través de su bendita palabra. Pero nos señalan y nos acusan. Gloria a Dios para todos aquellos que son perseguidos por la causa del nombre de Cristo, o que son vituperados, o que son señalados, porque la gloria de Dios se manifiesta más ahí. Fíjense que los más cercanos a Jesucristo no lo reconocieron como el Dios verdadero. A lo suyo vino y los suyos no lo quisieron, ¿verdad? Lo rechazaron. A veces, hermanos, nos resulta difícil recibir las cosas de aquellos que mejor conocemos. Y porque les conocemos muchas veces los señalamos. ¿Y qué nos dicen muchas veces? Ay, por favor, acuérdate cuando andabas en tus desórdenes. Sí, andaba, era, fue, tiempo pasado. Hoy el Señor ha hecho una nueva persona, una nueva criatura en mi vida. Y empezamos a hacer cosas diferentes. Pasa hoy en día, hermanos. Algunos reconocieron a Jesús y otros ni siquiera se enteraron de él. Entonces la distinción clave era si tuvieron o no tuvieron fe. ¿Ah? A donde no hizo milagros es porque no había fe. No había la condición de fe que Dios necesita y no porque no tuviera el poder de hacer milagros, de hacer cosas maravillosas, grandes, sino porque simple y sencillamente dice que no le va a tirar las perlas a los cerdos. Cuando no reconocemos a Jesucristo, cuando la gente no quiere reconocer a Jesucristo, Dios no va a hacer nada en sus vidas, porque no va a estar desperdiciando la economía del reino en gente incrédula. Gloria a Dios porque tú y yo ejercemos fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo a la mujer enferma? Tu fe te ha sanado. ¿Qué le dijo a Jairo? No tengas miedo, ten fe, solamente cree, ¿verdad? Entonces, en su pueblo, Jesús quedó asombrado porque había incredulidad en ellos. Y quiero decirles, hermanos, por último, que por medio de la muerte, de su muerte, nuestro Señor Jesucristo, allí en la cruz del Calvario, cumplió los requisitos para encontrarse con Dios. Cumplió los requisitos para encontrarse con Dios cara a cara nuevamente, ¿verdad? Porque venció a la muerte, porque clavó en la cruz del Calvario todos los pecados. Él no pecó, pero sí llevó los nuestros. Ahora es por esta fe por la que tú y yo nos encontramos con Jesús y por medio de él nos encontramos con Dios. Vuelvo a recordarles Juan 14:6, nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesucristo. Entonces, que el Señor nos libre del cinismo y del escepticismo, de la incredulidad y de todo aquello que de alguna manera nos distrae para creer verdaderamente en Jesús. Que nos libre de esa condición, que nos libre de la soberbia, de la altanería, de la prepotencia, que nos libre de la condición de querer estar emancipados de Dios, de querer hacer las cosas en autonomía, en autosuficiencia, entre comillas, porque Él nos da todo. Siempre vamos a necesitar de Él. Y le podemos dar gracias porque podemos encontrar a nuestro Dios por medio de la fe, por medio de Jesucristo. Y la verdad es que tú y yo tenemos que orar constantemente a Dios porque Él incremente nuestra fe, porque haga que nuestra fe sea cada vez mayor. Aun cuando nos sintamos alarmados, con miedo, con temor por las circunstancias que podamos estar viviendo. Aun cuando nos embargue el miedo, hermanos, por lo que pudiéramos estar pasando. Hay que pedirle que solamente nos ayude a creer, que nos ayude solamente a creer en Él, a depositar nuestra fe verdaderamente en Él. Y ustedes van a ver cómo Dios se glorifica, se magnifica y empieza verdaderamente a traernos a bendición y a darnos
lo que nosotros necesitamos en el momento justo que necesitamos las cosas. Amén. Pues vamos a darle oportunidad a nuestro ser